Cuidado, me he despertado con dolor porque tenía dolor y me he despertado y luego me he movido un poco. ¿De dónde sale el dolor? Bueno, el dolor puede ser por una postura, por una irritación de un tejido en la cama. Puede ser, es una hipótesis, no tiene por qué ser. Bueno, si duele la cabeza, hay gente que se despierta con una migraña que ya está. ¿De dónde ha salido esa migraña? Información se convierte en información cuando tú la procesas. Eso es información. Antes es señal. No, la información está ahí y, potencialmente, y tú la puedes adquirir o no. Yo creo... Y luego, una vez que la has adquirido, le tienes que atribuir un valor y esa es otra función que viene después. Pero la información forma parte de la realidad. Yo no estoy de acuerdo. Hay materia, energía, información. Eso está ahí. Está. Yo no estoy de acuerdo. Basta con quitar eso de que el reposo no es que no sea terapéutico, es que es nocivo, ¿no? Si usted tiene una medida A y tiene una medida B y ve que B es más efectiva clínicamente y más coste efectiva que A, y usted sigue eligiendo A, señor gestor, está usted prevaricando. Está haciendo lo que no había que hacer, está diciendo lo que no había que decir y se está gastando donde no había que gastar. ¿Cuál es la función del dolor? Eduardo Fondevila, Arturo Goicoechea, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos conocemos de otras ocasiones, pero me hace mucha ilusión porque hoy tenemos un debate sobre dolor y sobre la conciencia y sobre todas estas cosas que nos interesan tanto, que creo que también a la gente les interesa. Pero antes, comentar que estamos en el Congreso de Fisioterapia y Dolor aquí en Madrid. Estamos grabando en octubre del 2024. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo estos días? ¿Pensáis que estos eventos son interesantes, aportan, suman? El señor fisioterapeuta tiene la palabra. Tiene la... Bueno, pues nada, hola Juan, gusto estar aquí contigo y con el maestro. Para mí es un honor estar aquí y bueno, con respecto al Congreso creo que es una oportunidad excelente. Es una oportunidad excelente porque hay una visión estratégica de fondo muy, muy interesante, ¿no? Que es sumar, ¿no? La Sociedad Española del Dolor, Sociedad Médica, ¿no? Junto con el Colegio de Fisioterapeutas, pues arrimando el hombro por un objetivo común que es trabajar con el paciente con dolor. Y yo creo que pues esto hace 20 años que hubiese un congreso de fisioterapeutas con médicos era una alucinación, literal, y que en 2024 tengamos este tipo de iniciativas. El discurso de la presidenta de la Sociedad de Española del Dolor fue muy meritorio, me parece muy meritorio, un discurso inclusivo que yo creo que los fisioterapeutas os agradecemos mucho y creo que solo pueden ser cosas buenas. A nivel científico me parece un cartel muy potente con componentes nacionales de primer nivel y también internacionales. Yo creo que una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Para todos los congresistas. ¿Tú cómo lo has visto, Arturo, desde fuera? Hombre, yo quiero corregir un poco la referencia histórica. Yo asistía a congresos de fisioterapeutas con médico, creo yo. O sea, yo ya desde el principio me incorporé a la tropa de la fisioterapia y bueno, hice lo que pude para visualizar y tal. Quizá ha influido porque mi hija, una de mis múltiples hijas, es fisioterapeuta y se casó con otro fisio y tal. Y a mí me ha supuesto un cambio en mi concepción, porque es bueno tener un vínculo con alguien que no es de tu rebaño. Entonces eso te obliga, y yo me metí en su pellejo y me leí pues eso, las cadenas musculares de Busquets y lo que decían los osteópatas. Ellos hicieron osteopatía también y estuvieron aguantándome 5 años apiadándose de mí, pero este pobre que dice, pues si nosotros somos fisios, joder, ¿qué nos va a decir este tal? Y luego ya empezaron a interesarse y a la vez yo ya me había interesado en la fisioterapia y en entender un poco la actividad, el movimiento, y cómo está todo vinculado, la sensorialidad, la motricidad, todo. Al final es un todo, ¿no? Con muchos componentes y tal. Y si no hubiera tenido una hija fisio, pues no sé si hubiera tenido la oportunidad de compartir con el único colectivo que ha asumido el compromiso de dar un vuelco a algo que hay que darle un vuelco. Pero bueno, ahora en tu mesa redonda, la psicóloga que estaba hablando, Elisa Kayak, ¿se llamaba? Sí, los psicólogos ya han empezado, porque ellos ya estaban implicados en el dolor, con la atención
psicológica, paciente con dolor crónico, pero, por ejemplo, es llamativo un poco la ausencia de neurólogos en el tema del dolor crónico, ¿no? Porque, bueno, pues ahí han hablado de la migraña, tal, pero yo me refiero a otra cuestión, ¿no? Pero bueno, que esté este discurso en un congreso de la Sociedad Española de Dolor, cuya presidente es un anestesista, yo creo que eso es un hito, ¿no? Más allá del tema individual, yo me refería antes a nivel institucional, ¿no? Que a nivel institucional ya hay estas primeras iniciativas, pues es el primer paso para que cada vez, a lo mejor en unos años, haya más. La parte institucional es importante. Es decir, más allá de un médico o un fisio aislado, ¿no? Que es muy meritorio, pero creo que la parte institucional es muy, muy importante porque eso es lo que es el tractor, ¿no? Que te arrastra para que a lo mejor pues, el día de mañana haya neurólogos, se sumen más médicos, diferentes. Lo dijo la propia presidenta, ¿no? De la Sociedad Española de Dolor, que vengan pues, neurocirujanos, que vengan pues, neurólogos, que vengan... y en ese sentido, pues yo creo que también la presidenta del Colegio de Fisios de Madrid, ¿no? Aurora, pues dio un discurso también empacando un poquito ese papel inclusivo y que los fisioterapeutas estamos dispuestos, ¿no? a sumarnos a ese barco, ¿no? Sí, yo en las ponencias que he estado creo que hay un interés auténtico y genuino de entendimiento. Por ejemplo, Miguel Goicoechea, que es farmacólogo, si no me equivoco, dio una lección muy interesante acerca de toda la fisiología, etcétera. Pero al final acabó defendiendo el ejercicio, acabó defendiendo el tacto, la terapia manual, con efectos que él ve directamente en los marcadores que está buscando, que pueden reducir inflamación, mejorar dolor, etc. Entonces, me parece que sí, que ya todos estamos entendiendo que hay un tema de estilo de vida, ¿no? De qué decisiones tomamos, lo que hablas tú mucho, Arturo, de la libertad que tenemos a la hora de hacernos cargo de nosotros mismos y las cosas que hacemos en el día a día, y luego también la necesidad de movernos y de activar nuestro cuerpo como elemento, no sé si preventivo y al mismo tiempo curativo para situaciones de dolor musculoesquelético, ¿no? Sí, yo creo que partimos de una situación previa viciada, que es considerar el reposo como un elemento terapéutico. Entonces, basta con quitar eso de que el reposo no es que no sea terapéutico, es que es nocivo, ¿no? Y te desorganiza todas las dinámicas. Entonces, bueno, basta con que les quites esa idea del reposo, o la asociada que es que si me muevo me duele, como una certificación de que tienes que hacer reposo. Y si sigue doliendo, el reposo tiene que ser más estricto, etc. Yo estuve metido en esa rueda como paciente. Tal. Yo creo que ya situar el reposo como algo inconveniente, disfuncional y como un agente patógeno es fundamental. Vamos. Entonces, luego ya se puede discutir si qué tipo de ejercicios adables, pero el primer paso es quitar la idea del reposo. Qué bueno. Gracias al curso Introducción a Pilates de Polestar, te convertirás en tu propio entrenador de Pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de Pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con Pilates. Visita la web polestarpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast. Empezamos. Mi primera pregunta es: ¿se puede realmente definir el dolor? Y si es así, pues ¿pensáis que la definición de consenso actual es adecuada, es mejorable? ¿Se puede definir realmente o es difícil de definir el dolor? A ver, yo creo, por dar un principio de caridad, ¿no? Al que se tiene que enfrentar al poner una definición. Quiero decir, es un trabajo ingrato. Por definición, una definición nunca va a contentar a todo el mundo. Sobre la última definición de la ISP hay ríos de tinta publicados de matizaciones en contra. Entonces, bueno, por definición, una definición nunca va a contentar a todo el mundo. Entonces, pues, pero merece la pena intentarlo, por supuesto. Punto 2. En concreto, definir el dolor, que es una realidad, vamos a decir así, atravesada por un montón de aporías, de paradojas que son irresolubles hasta cierto punto, pues ya pone más arena en el rodamiento del desempeño, ¿no? De la definición. Entonces, bueno, dicho esto, pues creo que una sociedad científica como la Sociedad Internacional de Estudio del Dolor pues está obligada a definir el dolor.
Evidentemente, definir ya es aprender, ¿no? Es una aprensión cognitiva que ya encapsula, encorseta una realidad que es un proceso, que es dinámica, o sea, ya hay una limitación en eso, pero bueno, pues hay que hacerlo. Vale. La definición actual. La definición actual para mí sigue definiendo el dolor como una función de daño. El dolor es una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño real o potencial, o algo que se le parece a un daño real o potencial, ¿no? Está bien lo de sensorial y emocional, ¿no? Experiencia es el término que a la gente, un término de mínimos que para que no nos peleemos si es una percepción, una sensación, decimos experiencia y estamos todos contentos, ¿vale? Así ya no hay peleas. Habla de la subjetividad, de la incorregibilidad de la experiencia. Sensorial y emocional, pues intenta englobar varias dimensiones, pero sigue siendo una función de daño, ¿no? Es una función del daño. El dolor es una función del daño en esta definición. Entonces, daño real o potencial. Daño real, vale. Yo lo de potencia nunca lo entendí muy bien. Yo creo que aquí Aristóteles... ¿Qué es potencia, no? ¿Qué es potencia? Yo creo que eso lo había el acto puro, ¿no? Potencia, yo potencialmente soy millonario, pero no lo soy, ¿no? No sé si me explico. O potencialmente soy guapo, pero tampoco. Entonces, Arturo sí, ya es acto puro, es guapo, pero... Lo sé. O sea, potencia tiene sentido de la mecánica cuántica, ¿no? Que es, ¿no? Antes de la función del colapso de la función de estado, pues potencia y acto, ¿no? Cuando el observador interviene. Pero en el mundo macro, la potencia yo no la entiendo. Y luego, esto de que algo que se parece a un daño, real o potencial, pues bueno, pues puede ser un tema que podemos debatir, quizá, ¿no? Yo creo que es una derivada muy constructivista, pero podemos debatir y quizá puede dar más matices explicativos a la experiencia del dolor. Pero en cualquier caso, por definir, o sea, matizando todo esto, el dolor se sigue ecualizando una función de daño, con todos los matices, y a la vez decimos que el dolor no es igual a daño. ¿Te das cuenta? O sea, el dolor es algo parecido a un daño, pero el dolor no es igual a daño. Y cuando quieres ver qué es daño, en la terminología de la IASP no hay una definición de daño. Que es curioso también. Tú estás definiendo el dolor como una función de daño, dices a la vez que el dolor no es igual a daño, pero no hay una definición de daño. Entonces, ya esto nos presenta el aserto más popular del campo, dolor no es igual a daño, pues el dolor podemos matizar muchas cosas y daño no sabemos lo que es. Claro. Ahí tenemos un pequeño callejón sin salida, ¿no? Bueno, una aporía, una paradoja. Bueno. Ahora, yo entiendo la definición desde mi perspectiva, mis suposiciones, mis teorías, ¿no? Que daño real se refiere a daño consumado, es decir, y lo más aproximado en sentido evolutivo de lo que se entiende por daño, y la respuesta inflamatoria, que es una respuesta de reparación, es la necrosis, ¿no? Digo, para definir patológicamente qué entendemos por daño real. Se ha dañado, hay no sé, cualquier proceso en que hay muerte de células, ¿no? Pero no muerte programada, sino muerte accidental por elementos que contienen violencia respecto a la integridad celular de los tejidos, ¿no? Entonces, para mí eso sería el daño consumado, ¿no? Y potencial, sí que lo entiendo, de que hay una variable química, física, o térmica, mecánica, que si no se evita a corto plazo va a destruir tejido. O sea que hay una temperatura a partir de la cual entra en amenaza de que se consume una destrucción de tejido, ¿no? No siempre, porque puede haber luego adaptaciones, respuestas de resistencia al daño, tal, pero hay una presencia en ese momento y lugar, eso lo entiendo así yo, de que hay una temperatura por encima de un umbral 43 grados o por debajo de 13 o la que sea, o una energía mecánica de tanta, la unidad que sea, o unas moléculas que si no se eliminan van a destruir. Yo eso entiendo daño potencial. Si pensamos en elementos biológicos, el sistema inmune sería lo mismo, ¿no? Responde frente a un daño consumado, activa la respuesta inflamatoria, o hay una necrosis potencial, que es la identificación de individuos que son gérmenes que te van a comer las células, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así, ¿no? Bien, entiendes potencial como inminente. Sí, como situación de peligro, de destrucción de tejido inminente. En ese momento y lugar. Inminente. Bueno, pues yo... O sea, que es una energía
con una intensidad que se aproxima a la que va a generar Alumbrado. daño Vale. en ese momento y lugar, porque luego puede haber adaptaciones, respuestas de tejidos, Bien. que en ese mismo contexto ya no hay amenaza de daño, ¿no? Sí, yo inminente lo puedo ver también. Pues entonces, un mejor Yo lo poner entiendo así. Y sí, yo creo que, es ahí la se mejor puede manera de entender. entenderlo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en eso. Pero pues, entonces pongamos inminente. Porque potencial, esto es una heurística, ¿no? Perdón, es una hermenéutica, es una interpretación, ¿no? Pues Arturo lo entiende como inminente, yo creo que inminente también tiene sentido. Y de hecho yo lo aprendí así de ti. Me parece que es una buena palabra, pero pero potencial subsume muchos estados, ¿eh? Quiero decir, potencial puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué dice? Ya mete un poquito de indefinición en una definición, ¿no? Daño potencial, ¿qué es un daño potencial? No, pero lo que pasa es que yo creo que entiendo que lo que quiere decir es que evolutivamente los nociceptores son células que disponen de sensores de energía térmica, mecánica, química capaz de destruir si persisten, ¿no? O sea, que tienen un umbral de intensidad, ¿no? Al revés de lo que son sensores informativos, no de nocividad, sino de realidad, ¿no? Que son de bajo umbral, los mecanosensores, ¿no? O la visión, o la audición, etcétera, que no son sensores de nocividad. El problema está en lo último, o similar a... Ese punto Sí, entonces tiene muchos yo matices. puedo no estar de acuerdo, vamos, pero no pasa nada porque no estemos... ¿No estás de acuerdo en ese punto? ¿Eh? ¿No estás de acuerdo en ese punto? Yo creo que lo que quiere decir, o al menos como yo lo entiendo, es que una cosa es la percepción, el qualia, la cualidad dolor que aparece en la conciencia. Siento dolor, tengo el sentimiento de dolor en esta zona en este momento, ¿no? Entonces, esa percepción cualitativamente es igual, dice similar. No, para mí es igual que la que aparecería si en ese momento y lugar hay una situación de daño consumado o inminente. O sea, perceptivamente como cualidad es la misma. Y puedes mirar donde estás sintiendo dolor y puedes no encontrar nada. Lo cual no descalifica la cualidad de dolor. Sino Cuando tú hablas de nada, lo haces desde el concepto nada que este caso. justifique... Pero para ti la justificación es que no haya muerte celular. No. Que no no haya una condición de daño consumado o inminente. Pero el daño consumado... Daño consumado, necrosis para mí. Eso es, a eso es a lo que voy. Cuando tú Para hablas mí de es daño consumado... muerte no programada, sino y que da lugar a una respuesta inflamatoria. Bien, la evidencia de la ausencia no es lo mismo que la ausencia de evidencia. Eso también lo podemos definirlo. Quiere decir, que no haya, parece que no haya ningún daño consumado o inminente, vamos a dejarlo ahí, no quiere decir que a lo mejor no lo haya, solo que yo no puedo detectarlo. Pero como no lo puedo detectar, o sea, quiere decir que la frase puede interpretarse también de esa manera, ¿no? Sí, pero si luego empezamos a explicar lo que es un nociceptor y tal, pues empiezas a explicar sensores respecto a energías mecánicas, térmicas, son receptores pulimodales de alto umbral y tal. Exacto, pero a lo mejor puede ser que haya un chisporroteo del nociceptor, vamos a decirlo así. Puede haberlo igualmente, ¿no? El chisporroteo del nociceptor. Bueno, pero entonces tendrías que explicar por qué hay un estado de hipersensibilización, de por qué los umbrales de generación de señal de nocividad potencial están bajos. Pero pues desplazas el problema a otro lado. Entonces, bueno. Podemos, pues a lo mejor en un nervio previamente sensibilizado, la presencia de cortisol en sangre, vamos a decirlo así, no puede canales adrenérgicos, independientemente de lo que ocurra en el tejido nervado, no puede hacer que eso chisporrotee, pregunto. Pero en todo caso no generaría un chorro, un flujo de señal nociceptiva suficiente para explicar el dolor. Podías detectar a lo mejor señal ectópica facilitada, pero no de mucha intensidad. Sería, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Que tú haces con análisis de investigación de modificación de la velocidad de conducción, ¿verdad? Y entonces puedes tener una medida indirecta de que hay potenciales aberrantes en fibra C en la periferia. Bueno, sí, pero son unos poquitos. Pero con eso explicar toda la clínica del dolor. A ver, en el libro del libro del dolor de Melzack, ¿no? El capítulo, creo que es el 5, el dolor neuropático, el de Debord, ¿no? Que habla del ganglio de la raíz dorsal, ¿no? El ganglio de la raíz dorsal que dice Debord,
Dice, es un monstruo más extraño de lo que te puedas imaginar, ¿no? Tiene esa frase, ¿no? Se pregunta por qué el soma de la neurona sensitiva de primer orden, el soma está fuera, ¿no? Está en el espacio epidural y no está dentro. Por ejemplo, en el asta anterior el soma está dentro de la médula, ¿no? En la motórica está dentro, pero ¿por qué la sensorial está fuera, ¿no? Eso decía Debord, ¿no? Qué raro, ¿no? Que el cabezón, el calvo esté ahí fuera, ¿no? Ahí esté fuera ese soma, ¿no? Y Debord decía, hipótesis, años 90 o por ahí, o principios, no sé exactamente el año de esa edición del libro, pero decía que era un quimiorreceptor, ¿no? Que sensaba, ¿no? Y quizá podía estar fuera porque sensaba, ¿no? Es un quimiorreceptor que sensaba lo que ocurre en el nervio, en este caso, y lo que ocurre en el medio, ¿no? En el organismo, ¿no? En la homeostasis del organismo en general. Y los modelos que tenemos ahora de dolor neuropático dicen que tiene que ver con cosas que pasan en el nervio y con cosas que pasan a nivel global. Quizá un nervio previamente sensibilizado puede provocar ese quimiorreceptor, ese monstruo tan extraño, está sensando pues, el medio homeostático y empieza a disparar, independientemente de lo que ocurra en un tejido. Y hay chisporroteo igual, ¿eh? Quiero decir, que sí que... Yo lo digo porque es por naturalizar biológicamente la experiencia, ¿no? O sea, que puede haber, como evidentemente en el tejido inervado no ocurre ningún daño, pero puede haber chisporroteo, eso explica de alguna manera la experiencia, ¿no? De una manera biológica, no es una mariposilla que se posa en el codo, ¿no? De que sale del cerebro o de la cabeza o de la imaginación, ¿no? Sino que, aunque no haya ningún daño en el tejido, puede haber un chisporroteo igual por otras variables, como pues, como la que acabo de decir antes, ¿no? Pues, por ejemplo, en dolor neuropático se correlaciona fuerte el chisporroteo ectópico en casos de pues aumento de estrés, ¿no? En nervios previamente sensibilizados y hormonas, ¿no? Del ciclo menstrual. Eso está en una correlación fuerte, ¿no? Y todos lo vemos en la consulta, ¿no? Cuando llega el momento del periodo o la perimenopausia, ¿no? En estos momentos de los ciclos vitales, pues hay como más sensibilización y los tejidos están exactamente igual de dañados o no dañados, pero el propio sistema está sensibilizado en sí mismo, ¿no? Puede ser también una creencia, el estrés puede haber generado una creencia iatrogénica y evidentemente puedes haber chisporroteado, ¿no? Quiero decir que yo me encaja más así esta definición. Y puede haber, por eso lo del daño o algo que se parece a un daño, pues yo lo encajo más ahí. Se parece a un daño, pero es simplemente el propio sistema el que está sensibilizado. Eso asumiendo que puede haber daños. Es que lo del daño, cosas muy básicas de fisio, ¿no? Muy básicas de fisio. Te falta, tienes un dolor anterior de rodilla, te faltan los últimos grados de extensión, cosas muy básicas, ¿vale? Trabajas esos últimos grados de extensión y desaparece el dolor. Esto lo hemos visto todos, eso es un ABC de todos los días. Ese paciente que le faltan 3 grados de extensión, las pruebas de imagen son iguales que o sea, no hay ninguna prueba que diga que hay un daño. Y que si haces una resonancia, pues puede haber lo mismo que en otra persona. Es un tema que dinámicamente ese tejido pues se irritaba la cápsula anterior porque faltaba un poquito. Había un chisporroteo en dinámico, pero en estático en la resonancia va a dar igual, o en la ecografía a lo mejor da igual, pero en dinámico pues se acaba. Entonces es una alteración funcional y yo lo que creo es que muchas veces los pacientes no están bien explorados. No están bien explorados los pacientes. Entonces, a veces descartamos los daños solamente por lo que aparece en las imágenes, porque creo que hace falta una exploración más completa, ¿no? Bueno, no. Primera cuestión, el nociceptor es una neurona que no cumple la ley de la polaridad. O sea, otras no. La información va de una de las leyes de la doctrina de Cajal, ¿no? El nociceptor no es así. El nociceptor tiene información bidireccional, con lo cual no solo hay que considerar los flujos de la periferia hacia el centro, sino de la periferia, del centro hacia la periferia. O sea que cualquier situación de chisporroteo pues también puede estar mediada por estados de hipervigilancia de origen central. Lo acepto, lo estoy aceptando, yo lo acepto, ¿eh? Con lo cual... Lo acepto, ¿eh? Lo dije antes, ¿eh? Quiero decir que creo que un estado de hipervigilancia puede hacer el chisporroteo. Sí, pero que no se suele poner el acento en que es una neurona bidireccional. Entonces, en general, los modelos educativos te pintan un modelo de Cajal de la neurona multipolar, dendritas, al soma y del soma a un axón que va y luego... No, el nociceptor es una estructura distinta, que evolutivamente tiene un origen en el inicio de los sistemas de protección, que al principio no había una neurona sensorial
y otra motora, sino estaba integrado en una única célula que tenía la capacidad de ser irritable, excitable y respondona, ¿no? Y luego la evolución lo que ha hecho es ir complejizando eso, pero el nociceptor sigue siendo una neurona primaria que tiene la capacidad de mandar información y responder. Y tiene capacidad de respuesta también. O sea, no es una neurona sensorial. Claro, es la información neurógena, ¿no? Mismamente. Ella echa caquita tóxica al tejido, claro. Responde. Pero entonces, por una creencia de hipervigilancia, hay nocicepción también. No, hay salida de señal de nocividad. Y en cambio, puede haber salida de señal de sensores de nocividad activados en el ejercicio. Uno que está bailando, jugando, tiene nocicepción. Está saliendo datos de nociceptores que hay estímulos por encima de un umbral mecánico. Continuamente, pero no hay dolor durante el ejercicio. Es lo que llaman la nocicepción silenciosa, ¿no? Ese término, a ver, yo ese término de que eso sí que lo he leído porque hay un debate y no sé si te refieres a eso, ¿eh? Que los nociceptores están disparando continuamente, eso lo dice Abkarian, Baliki y todos estos, pero eso no está tan claro, ¿eh? Que los nociceptores estén disparando continuamente, ¿no? No, yo no digo eso. No sé si te refieres a eso, pero que no, es yo lo digo se que dice la siempre. actividad normal genera activación, señal de mecanoceptores que están informando de que hay estímulos con nocividad potencial. Claro, vale. Entonces el sistema organiza toda la conducta y se organiza de modo sistémico, integral, con codificación común, en base a una información fundamental que es qué estímulos con nocividad potencial están produciéndose en relación a esta actividad. Pero en cualquier caso hay chisporroteo en el nociceptor. Bueno, pero el chisporroteo informa de estímulos mecánicos potencialmente nocivos. Ok. Pero aquí yo es por sí, informa. Pero yo el chisporrotea, porque realmente no sé yo si un nociceptor tiene la capacidad de informar, ¿no? Manda la señal y punto, ¿no? Pero, o sea, ¿informa de qué? Informa de lo que es su naturaleza, obviamente, claro, de nocividad, pero es por naturalizar un poco la experiencia, me refiero. Porque aquí hay como una divisoria, que es que el dolor, hay como una divisoria importante que dice que la nocicepción es causa, o sea, es condición necesaria, aunque no es suficiente del dolor. Eso es una posición filosófica. Y hay otras personas que dicen, el dolor, la nocicepción no es condición ni necesaria ni suficiente para el caso del dolor. Evidentemente, vamos a ir a la primera. El dolor es condición necesaria, pero no es suficiente. Esto, pues evidentemente está claro. La que a mí me parece más problemática es la otra, que el dolor no sea ni condición necesaria ni suficiente, pero en cualquier caso, si entendemos como chisporroteo de las neuronas, incluso para el caso del error evaluativo, podemos naturalizarlo desde la primera posición también. Pues ese estado de hipervigilancia puede provocar ese chisporroteo de la neurona y hay una base biológica de nocicepción, de alguna manera. Puede haberla si te dedicas a extraer datos de registro, pero eso es muy complicado. Eso es muy complicado, pero eso es lo que habla precisamente del dolor. O sea, pero yo creo que eso no añade ningún elemento de interés a la evaluación de la situación clínica y sobre todo a qué es lo que hay que hacer con el paciente que no tiene una situación de daño consumado inminente y que lo que hay que hacer es, suponiendo que exista ese chisporroteo, pues, hombre, eliminar los elementos centrales de hipervigilancia, de alerta, etcétera, que genera el chisporroteo. Pero ese chisporroteo, como tú bien dices, la neurona pseudodipolar va en las dos direcciones. Este chisporroteo inducido por una creencia, vamos a ponernos en este caso, también acaba irritando el tejido. Por su propia naturaleza bidireccional. Acaba comunicándose con el tejido. Precisamente. Por eso hay que decir que al final también empieza a entrar un poco en bucle el tema. Vamos a ver, los sistemas complejos. Son complejos, por definición, siempre hay bidireccionalidad. Claro. Siempre, entre todos los componentes. Claro, por eso digo que al final también. Y un sistema complejo adaptativo más todavía y se complica mucho más. Y luego hay otro elemento que es la autoorganización. O sea, el sistema lo que hace es recibir información y autoorganizarse de modo integral para conseguir conductas que impliquen poco peligro de daño, etcétera, y mantener la funcionalidad, ¿no? Y para mí todo es información. Si hay chisporroteo, es información que luego el sistema integrará y le dará una atribución o lo que sea, ¿no?
Yo ahí matizaría un poco. Yo creo que la información es cuando hasta la gente la consume, ¿no? La información no está por ahí. La información ¿Cómo que es... no está por ahí? No, yo creo que no. No, la información está... No, la información es lo que tú consideras relevante o no. Eso es lo que es información. No. Los bits no andan por el universo, ¿no? Por ahí. Yo creo que no. Yo creo que no. No, la información está en el comportamiento de la realidad física, química y tal. Está ahí, pero hay que extraerla. Información se convierte en información cuando tú la procesas. Eso es información. Antes es señal. No, la información está ahí potencialmente y tú la puedes adquirir o no. Yo creo... Y luego una vez que la has adquirido le tienes que atribuir un valor y esa es otra función que viene después. Pero la información forma parte de la realidad. Yo no estoy de acuerdo. Hay materia, energía, información. Eso está ahí. Está. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo creo que la información... No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que la información es cuando tú procesas toda esa energía o esa señal. Yo creo que la información es información cuando un agente la procesa. Si no, no es información. Es ruido. Está ahí, pero la puedes adquirir o no. Bueno. Pero está ahí. La información ya subsume un observador, una percepción, entrar, ¿no? Vamos, esto pasa en mecánica cuántica, pasa en mecánica clásica, pasa en física relativista. Solo hay información cuando la gente procesa, ¿no? Pues esa señal, ¿no? Pero bueno, es un tema menor, eso da igual. No creo que es un tema. Bueno, no es menor, a lo mejor no para interesa. Mí es fundamental, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, por ver un poco el otro punto. Si no entiendo nada de todo lo que es el proceso de aparición de la vida, qué es la vida y qué objetivos cumple. Es que yo no entiendo nada. Un sistema vivo es un sistema autoorganizado que es capaz de extraer información de su interacción o de su presencia en el mundo para poder sobrevivir, pero porque tiene la capacidad de extraer información de los sucesos. Si no, yo creo que la información no preexiste. Yo creo que la información tú la elaboras. Pues no estamos de acuerdo. Pues no estamos de acuerdo. No, pero eso es lo de la manzana. Joder. Si una manzana viene viento y se cae la manzana, eso contiene información de que si hay viento la manzana va a caer. Está ahí información para el observador que observa. No, pero está la información, potencia está ahí. Bueno, si yo como la potencia aristotélica no me la creo. La manzana se va a caer. Ya, pero yo como la potencia no. La potencia solamente en el mundo cuántico. Otra cosa es que tú puedas adquirir esa información, procesarla y empezar a construir leyes o predicciones y tal, conocimiento de la ley de la gravedad, ¿verdad? Pero la información de que si un peso está ahí, se va a caer, porque existe la ley de la gravedad. Entonces existe la información, pero hay que extraerla y luego organizarla para conseguir burlar el segundo principio de la termodinámica. ¿Tal? Bueno, yo respeto la postura, pero la información está ahí. Yo no la veo. John Searle tampoco. Esto se ha reflexionado mucho, pero bueno, yo estoy un poco en esa opinión. Yo creo que la información la información no existe fuera del mundo. O sea, existe es información cuando un observador entra en el tema. Vale, perfecto. Vale. Primera desacuerdo. Vamos a movernos bueno, vamos a seguir por ahí, pero a mí hay una parte que creo que, sobre todo las personas que nos vean o que nos escuchen, que es interesante alinear, porque hay pequeñas sutilezas, incluso semánticas, que yo creo que hace que el público confunda exactamente a qué nos referimos muchas veces cuando hablamos de dolor. Entonces, por un lado tenemos sensaciones, ¿vale? Como término, que es información sensitiva recogida por nuestros receptores, información o señal, ahora que estamos en bruta, ¿no? Más físico, fisiológico, es de eso más o menos. Luego estaría la percepción, que es el procesamiento de esas sensaciones, que está muy influenciada por lo que pensamos, lo que creemos, la experiencia previa, nuestra cognición, etc. Luego tendríamos otra capa, que es las emociones, que serían estas respuestas automáticas, fisiológicas, también psicológicas, que se hacen por defecto. No estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo cómo lo interpreto yo hasta ahora, en este momento. Y finalmente, pues de todos estos procesos se podría derivar unos sentimientos o un sentimiento, que yo lo veo como algo más voluntario, también más cognitivo y más mantenido en el tiempo. Entonces, creo que podríamos decir que el dolor como tal no es un sentimiento, no es algo que tú proceses y decidas o llegues a la conclusión que sientes eso, pero sí sabemos que los sentimientos asociados al dolor son los que causan
discapacidad, los que hacen que el dolor se pueda cronificar. Entonces, ¿tenemos claro si el dolor, con todo esto que hemos estado hablando entre nocicepción, dolor, etcétera, es una percepción? ¿Es algo que nosotros tenemos que procesar con quién somos como seres humanos y con lo que hemos experimentado y sabemos? ¿O es una sensación física, es una señal que llega y que no podemos evitar? Es decir, si yo me corto el brazo y recibo un chisporroteo, que es la palabra del podcast, de daño mecánico, mis nociceptores, yo voy a experimentar dolor aunque yo no quiera. No puedo no sentir dolor, a no ser que haga un proceso de condicionamiento muy bestia. Es decir, tengo que poner muchísimos recursos para que eso no se traduzca en dolor. No digo que no se pueda, pero creo que no es lo evolutivamente natural. Entonces, de esto que he dicho, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué opináis acerca del dolor como percepción, como sensación? Bueno, se va. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en las palabras, Exacto. en los significados de los significantes. Uh-huh. No sé, si no es un diálogo imposible, ¿no? Claro, pero yo creo que a veces, incluso nosotros inconscientemente hablamos de sensación, de percepción, hablamos Sí. así rápido y no es lo mismo. Y yo creo que la gente que nos está escuchando, a lo mejor necesitamos parar y decir, vale, la sutileza entre esto es una cosa Sí. y esto es otra cosa. Se parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo una emoción que un No sé. sentimiento. Sí, pero cada uno se tiene que explicar y probablemente te cueste llegar a consenso. Exacto. O si oficialmente llegas a un consenso, luego los que van a hablar el lenguaje van a crear significados individuales. Es un poco lío. Pero para explicar Para mí, el continuo de la experiencia de la persona... para mí está el concepto del sensor. Un sensor es un transistor que convierte energías, están por ahí, en térmicas, mecánicas, químicas y tal, y lo convierte en una señal eléctrica que entra al sistema. Uh-huh. Entonces, con mecanismos de preservación del dato, que el potencial de acción es la digitalización de esa información que ha recibido los sensores. Entonces se protege, esa información está digitalizada, codificada, y entra un sistema que la preserva. O sea, la información no se pierde. Luego se utiliza para organizar funciones, output o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí, sensación no es lo que siente el individuo, sino sensación sería la transducción, o sea, ¿no? O sea, una energía tal que se convierte en una señal eléctrica y ya está. La señal puramente física. Pero eso es mi opinión para entenderme yo. Bien, yo creo que Arturo está en lo cierto. Aquí lo primero es definir un poco el campo de juego, ¿no? ¿Dónde defines, no? Porque evidentemente, y yo estoy de acuerdo, lo primero es, estoy de acuerdo en todo en esto, Arturo. Estoy de acuerdo en todo. Lo primero es estar de acuerdo en ponerse de acuerdo, por lo menos en las palabras, intentar acotarla. Eso es lo primero. En esto, el tema es que este significante, percepción, sensación, diferentes disciplinas lo utilizan y le dan significados diferentes. Entonces, claro, en neurociencia, percepción y sensación es una cosa, en filosofía de la mente, ¿no? Es otra cosa. Pues a lo mejor en psicología será otra cosa, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí ya entonces empezamos a entrar en qué campo, en qué categoría estamos. Vamos a hablar de neurociencia básica, sí. si queréis, y luego si queréis discutimos otros terrenos de juego. En el terreno de juego de la neurociencia clásica, lo que dice Arturo es cierto. Una sensación es la estimulación de una neurona. Punto. No hay mucho más, ¿no? Es un señal, ¿no? Esto es así. ¿Vale? Otra cosa es que en filosofía de la mente sensación tenga otras cosas. Pero, por volver un poco a la neurociencia, por quedarnos aquí, y con respecto a la pregunta anterior, ese chisporroteo que decíamos, ¿no? Esa estimulación de la neurona, ese chisporroteo, vamos a imaginarnos por una creencia estresante, ya por la información experta te compro tu tesis, que provoque un chisporroteo del nociceptor, ¿no? Vamos a imaginar que esa creencia iatrogénica, esa información que el individuo elabora de manera iatrogénica acabe provocando pues, que ese receptor de alto umbral esté inminente y dispare, ¿vale? Y no hay ningún daño en el momento inicial y se genera una señal, ¿no? Eso sería también una sensación, me refiero. Y si uno acoge a la definición de dolor nociplástico, que es uno de los descriptores mecanísticos, clínicos, ¿no? Del dolor, habla de nocicepción alterada
en ausencia de pruebas de daño tisular de los tejidos somáticos o del sistema somatosensorial. Hay unos teóricos, esto es una teoría, una hipótesis, que es la de Milton Cohen y compañía, que han teorizado en 2023, son reumatólogos ellos, han teorizado, es una teoría, es una hipótesis que pretende naturalizar esto. Ellos hablan de un aparato nociceptivo, ¿no? Un aparato nociceptivo igual que el aparato digestivo. Esa teoría tiene puntos fuertes y puntos débiles, pero es interesante al menos para naturalizar la experiencia, en el sentido de que hay un aparato nociceptivo que sería pues, un continuo, ¿no? Desde el nociceptor hasta zonas superiores, en tanto en cuanto cualquier puede ser susceptible de una nocicepción alterada en presencia de estímulos en ausencia de daño tisular. Y eso podría explicar, a lo mejor, desde el punto de vista fisiológico, el error evaluativo, ¿no? Del que hablas tú. Es una hipótesis que para mí tiene un punto fuerte, y el dolor en ese caso sería una sensación, porque es la estimulación de una neurona, entendida como una especie de neurona ampliada llamada aparato. Vale. Bueno, tiene puntos fuertes porque naturaliza, y tiene un punto un poco débil porque si todo es nocicepción, nada es nocicepción. O sea, no sé muy bien, sabemos dónde empieza, pero no dónde acaba el aparato, ¿no? Entonces, es problemática como todo en dolor. Pero incluso así el dolor podría ser una sensación. Digo, o sea, que hay teorías, digo en neurociencia, que postulan que también el dolor sea una sensación, entendido como el chisporroteo de una neurona, aunque sea una especie de neurona ampliada. Yeah. No es una idea mía, es una idea que está ahí en el mercadillo de las ideas. Vaya. Yo creo que aplicando el principio de la navaja de Occam, explicaciones simples. ¿Ese es simple? No, para mí no. Para mí es más simple reconocer la capacidad que tiene la caja negra, que es donde no tenemos ni puñetera idea. Primero empezamos por un nivel de ignorancia atroz, ¿no? Entonces, pero sí que se sabe que esas capas se pueden independizar de la entrada sensorial, chisporroteos varios, de varios canales sensoriales, y no depender de que lleguen lo que llaman la percepción online, ¿no? Con chisporroteo. Porque tiene la capacidad de generar percepción, contenidos perceptivos, que lo único que se diferencia es la intensidad de la activación de asambleas neuronales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para mí, la imaginación es la capacidad que tiene el sistema de generar percepciones sin necesidad de entrada sensorial. Por ejemplo, en el sueño, está generando percepciones, voces, imágenes, tal, porque tiene esa capacidad generativa. No hace falta, los ojos están cerrados, no hay chisporroteo retiniano. Hay chisporroteo auditivo, porque no te pones tapones, pero están filtrados. A no ser que sea la voz del niño, que no sé qué, todo esto, ¿no? Pero sin embargo, todos los contenidos auditivos, visuales del sueño se producen por la capacidad que tiene esa generación de contenidos perceptivos sin chisporroteos. Bien, eso es una hipótesis. Me parece, no, por supuesto, y yo también, y me parece razonable, ¿eh? Me parece razonable. Es una hipótesis. A mí personalmente me parece más parsimonioso, pero esto ya es opinión, ¿no? Es opinión, ¿no? Es una opinión, sí. Claro. Puedo estar totalmente en el error, ¿vale? A mí me parece más parsimonioso, tomándote la navaja de Occam, y te explico por qué, siguiéndote tu argumento. Me parece más parsimonioso. Sí que creo que la caja negra puede, por la imaginación, generar lo que haga falta, ¿vale? Aunque la realidad es el infinito por menor y no el sueño. Eso ya hablaremos ahora si quieres, pero o sea, no es capaz de imaginar tanto como la realidad, ¿eh? En el sueño. Pero bueno, la caja negra es capaz de imaginar en la vigilia. Vamos a hablar de la vigilia. En la vigilia. Ante la consulta del médico, cuando le dice, ¿tiene usted una espalda, señora? ¿Tiene usted una espalda de una señora de 80 años? No se mueva, no haga repesos, ¿no? En ese momento la caja negra puede hacer ahí la traviata. En eso estoy totalmente de acuerdo. La traviata, vamos, y todo el opus de Verdi ahí metido, y si hace falta. Ahora, para que la persona sienta dolor, a mí me parece más parsimonioso que toda esa elaboración de la caja negra acabe provocando el chisporroteo del nociceptor. Eso es lo que yo pienso. No estoy de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo. Pero sí que te compro la idea de que la caja negra puede generar
ese estado de alerta y hay cortisol en sangre o lo que sea, y esos adrenoreceptores, pues canales iónicos sensibles, pues se empiezan a disparar y luego tú tienes dolor como si tuvieras dolor en la mano, aunque realmente no tengas nada. Porque te han dicho que tienes una mano de una señora o una espalda de un señor de 80 años. Simplemente es el matiz. Yo es por naturalizar, porque si no entramos en el terreno de la somatización, que a mí es que me parece un poco difícil de explicar fisiológicamente. No, yo no entro en no, claro, pero es esto. Y luego, con respecto a lo del sueño. Ahí me gustaría matizar cosas, porque no es lo mismo los estados extramentales, es decir, la audición y el sonido, de los estados intramentales, ¿no? Esto ya es un término un poco más de filosofía de la mente, pero siempre se pone de paradigma la visión y la audición porque hay un objeto intencional, ¿no? Que las ondas de presión o los objetos físicos, ¿no? Pero los estados más intransitivos, picores, orgasmos y dolores, ¿no? No son exactamente lo mismo que los estados transitivos, donde hay un objeto intencional claro, ¿no? Es decir, yo creo que uno sueña voces, te lo compro, soñamos con cosas imaginarias, dragones, duendes, cosas lo que haga falta, ¿verdad? Pero yo no sé si soñamos dolor. Otra cosa es que te despiertes por dolor, ¿eh? No sé si me explico. Tú te puedes despertar por dolor porque tienes una irritación y en la cama, pues por las razones que sea. El sistema... Pero soñar dolor no me parece... Yo nunca he visto un paciente que me dice que sueña dolor. Uno está con un contenido del sueño que atribuye, porque el proceso imaginativo de atribución es continuo, solo que a veces está controlado por los datos de realidad y otras veces no. Si el sistema está atribuyendo amenaza a ese momento y lugar, que estás dormido y en la cama, pues si en ese momento hace una transición a una atribución de amenaza, te despiertas y con el contenido de la atribución. Pero yo nunca he visto un paciente que me diga, me he despertado porque tenía un sueño que me dolía la pierna. Yo no lo he encontrado eso. Él no tiene capacidad de... Pero sin embargo puedo soñar que tengo terror y te dicen que sueño que veo un dragón en mi pierna, o sea, pero que sueñe dolor, yo nunca he visto un paciente que sueñe dolor. Me he despertado con dolor. Cuidado, me he despertado con dolor porque tenía dolor y me he despertado y luego me he movido un poco. ¿De dónde sale el dolor? Bueno, el dolor puede ser por una postura, por una irritación de un tejido en la cama. Puede ser, es una hipótesis, pero no tiene por qué ser. Bueno... Si duele la cabeza, hay gente que se despierta con una migraña que ya está. ¿De dónde ha salido esa migraña? ¿Dónde? Sí, pero ¿se despierta y desaparece la migraña? ¿Se despierta y desaparece la migraña? Tienes que hacer un trabajo de quitar la atribución de amenaza cuando estás en el escenario, en la cama. Y entonces... Yo ahí no lo veo tan claro, Arturo. No lo veo tan claro. Yo sí. No lo veo tan claro. Yo creo que soñar dolor... Esquema interpretativo. Claro, soñar dolor... No, soñar dolor es una... dolor. No estás soñando con dolor. No digo que te despiertes con dolor, ¿eh? Digo soñar dolor. Soñar daño. Soñar daños, puedes soñar daños, pero... Soñar peligro y todo. Sí, peligro es todo lo que haga falta, pero soñar dolor no es una cosa que yo... Bueno, a lo mejor no he visto... Yo no estoy diciendo que estás soñando con que le duele. El proceso de atribución y de valoración, sobre todo en una situación en la cual el individuo está dormido, con lo cual está anulado como protagonista de tener una conducta de evitación, ¿eh? Pues como en ese momento haya un procesamiento de atribución de amenaza, lo lógico es que el individuo se despierte, ¿no? Porque el dolor lo que hace es presionar al individuo para tener una conducta de evitación de daño. Para mi punto de vista, si ese fuera el caso, o sea, que tú te despiertes con dolor, por supuesto que me ha pasado a mí muchas veces, sí. Pero que yo me despierte con dolor, para mí tiene que haber nocicepción. Aunque sea generada por la caja negra, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero la caja negra no genera nocicepción, a no ser que se admita el mecanismo antidrómico de generar una hipersensibilidad con chisporroteo no asociado a amenaza de daño. Claro. Bueno, pero por ejemplo, la migraña, ¿no? Se dice, el último argumento para justificar el origen del dolor es que en el líquido cefalorraquídeo hay CGRP, que es un neurotransmisor que aparece en con capacidad de vasodilatación, de sensibilización de sensores y todo lo que quieras, ¿no? Es que los estados de alerta-protección pueden liberar pequeñas cantidades de CGRP. Pero el dolor no aparece porque hay CGRP y eso genera chisporroteo. No,
La CGRP aparece porque hay una transición de un sistema complejo a un estado, una fluctuación, un estado de alerta-protección, que se expresa en la conciencia como dolor, con un impacto emocional, con una presión conductual, con una presión atencional y todo el cortejo del dolor, ¿no? Pero el hecho de que encuentres ahí CGRP en el líquido. Y además eso tendría que explicar también por qué me duele un pie. Porque el dolor, la CGRP no solo se libera aquí. No, ¿Qué pasaba con los triptanes? Eso también, que es tratamiento específico para la migraña. Pero eso no es cierto, joder. Tendrían que haber comercializado los triptanes para cualquier dolor, para el dolor lumbar, ¿no? Pero claro. no. Claro, pero... Crearon una selectividad no basada en evidencia, porque no había una población celular o de sensores exclusiva de la cabeza. Eso no. Pero bueno, a lo mejor también puede ser el caso de que es una pista falsa. ¿Perdón? Es una pista falsa. Es que perfecto. Puede ser también la posibilidad. Y luego a mí me gusta por eso llevar la referencia al sistema inmune, porque para mí es exactamente igual. O sea, el sistema inmune y el sistema... Aparte de que están integrados. Hoy en día no tiene sentido desgajar el sistema neuronal del sistema inmune, y eso solo se entiende porque hay inmunólogos y neurólogos. Lo mismo que se desgaja lo psicológico, el psicólogos, la psiquiatría y todas esas cosas. Está fragmentada la realidad, ¿no? Profesional de eso, ¿no? Bueno, pues el sistema inmune también es un sistema de atribución con capacidad de cometer errores. Entonces, si tú tienes una respuesta de una inflamación alérgica porque el aire tiene polen, no necesitas chisporroteo de sensores, no, porque lo único que se han identificado son moléculas a las que se ha atribuido información de un agente potencialmente nocivo, pero tienes como si fuera chisporroteo un al final. germen. Pero al final tienes chisporroteo. Quiero decir, al final lo tienes. Que si tú tienes un shock anafiláctico y tienes se te cierra la garganta... Yo te estoy hablando de que hay una identificación. Claro, pero al final el chisporroteo lo hay. Quiero decir, si tú al final tienes, por una reacción alérgica, acabas teniendo una isquemia, una presión en el pecho o cualquier cosa y te duele, al final el chisporroteo lo hay. O sea, si no... No. Lo acaba viendo. No tiene nada que ver. Joder. Sí, el problema al final siempre es la atribución. Pero esa es la comunicación neuroinmune, ¿no? Que la diafonía neuroinmune. Sí, que hay pero ahora ¿no? lo que se hace de esa integración neuronal inmune es considerar que es la inmunidad la que crea problema y hay una desconsideración de los jóvenes. Bueno. Sí que lo hay, pero precisamente por naturalidad. La glía y la microglía. Claro, pero precisamente, pero por naturalizar la experiencia en esa comunicación neuroinmune cuando el sistema... Hipótesis. A mí me parece más parsimonioso pensar, es una hipótesis, puedo estar en el error, pero me parece más parsimonioso que ante la atribución errónea del sistema inmune, que se equivoca, en esa comunicación neuroinmune informe al sistema de protección alerta que hay un peligro y hay un chisporroteo. Y por eso tú acabas teniendo un dolor asociado a una respuesta alérgica, por ejemplo. Es decir, es que yo simplemente lo que quiero es naturalizar un poco el cuerpo realmente en el sentido de porque si todo lo atribuimos a la caja negra, ¿cómo explicas? Claro, pero ¿qué decir? Si la caja negra puede ser la que empieza a dar el disparo de salida. Eso te lo compro. Pero, ¿cómo explicas el dolor en primates? ¿Cómo explicas el dolor en perros, en gatos? Bueno, entendiendo que tengan dolor, que tampoco lo sabemos, ¿no? Pero las conductas se parecen a unas conductas de dolor, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muchos seres vivos con sistemas nerviosos mucho más primitivos que el nuestro, en los que también acaba habiendo dolor. Y ese sistema muy primario tiene que tener algún sentido, ¿no? No, pero no estamos hablando de dolor sin evidencia de daño ni de amenaza. Ya. Pero entonces, la caja negra, pero ese sistema tiene que... Pero bueno, no puede haber reacciones neuroinmunes en un animal, en un primate. No puede haber reacciones neuroinmunes. No puede haber comunicación neuroinmune en un gallo. Que sí, pero lo que no hay es cultura. No, estamos de acuerdo. Pero volviendo un poco... de generación de estados de amenaza sin que haya amenaza. Ya, pero vuelvo a un perro, a un gato, a un gallo. Quiere decir, que tiene una reacción alérgica ante un alérgeno y acabe teniendo una situación de isquemia con nocicepción. No, pero estamos hablando de alergia o de dolor sin daño.
Estamos hablando de comunicación neuroinmune. No, pero estamos hablando de qué contexto, del contexto del error de atribución inmune o del contexto del error de atribución neuronal. Desconozco si los gatos o los perros tienen alergias, no lo sé. ¿Que tienen qué? Alergias. Sí. Tienen, ¿no? Creo que sí, ¿no? Hombre, es por lo menos mis perros el tienen. sistema inmune es mucho más primitivo. Claro, pero tiene errores también en un perro. Claro, porque tiene que lidiar con moléculas que están internas y externas, que la molécula es elemento informativo para sentenciar, atribuir, amenaza, etcétera, ¿no? ¿Y eso que pasa en el perro no puede pasar en un humano? ¿En un? Humano. Claro que pasa. Pues por eso digo. Sí, pero es un error de atribuir a unas moléculas capacidad informativa de amenaza. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo estaba hablando del caso de la alergia. Digo que en el caso de la alergia no hace falta la caja negra, me refiero. No, claro. No, lo que pasa es que los elementos centrales del sistema inmune les está llegando datos de moléculas, a veces coinciden con situaciones de daño, entonces eso aumenta el error de atribución de una molécula irrelevante, hay azar, es muy difícil, establecer selectivamente qué molécula pertenece a algo. Lo mismo que es difícil establecer cuando viene un individuo en una sociedad, este va a ser un buen chico o no. Yeah. Y la barrera del sistema digestivo, la puerta de entrada, la frontera, hay neuroinmunidad a tope para clasificar, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que a mí me parece que la capacidad generativa de estados de transición a alerta a protección, sin necesidad de que haya chisporroteo, a mí me parece que eso explica perfectamente, no los animales, porque los animales no tienen cultura experta. No hay médicos que informan. Nosotros sí. Pues yo te compro parcialmente la idea. Yo creo que la caja negra, mediada por la cultura, sí es capaz de generar estados de alerta a protección, hasta ahí estamos de acuerdo, pero yo creo que para que haya el dolor, al final ese estado de alerta a protección del organismo tiene que ser sensado por aquel monstruo más extraño de los que nos imaginábamos y de alguna manera acabe también provocando un chisporroteo. No, a mí lo que eso pasa es simplemente es que el matiz. Me parece más parsimonioso. No, para mí lo más parsimonioso es que la conciencia, la expresión de la conciencia es la manera como el sistema, que ha hecho una fluctuación, un estado de alerta de protección, se expresa como una interfaz respecto al individuo, porque tiene que conseguir una conducta de evitación. Claro. Entonces, la función del dolor, si no tiene una cualidad que mueva, que emocione para mí el dolor es lo que expresa una fluctuación en estado de alerta de protección, que pretende implicar al individuo en la conducta de preservación. Si te persigue un león, no aparece el dolor, porque el sistema ha hecho una evaluación contextual y entonces no te va a doler hasta que estés fuera de peligro. ¿De qué protege? ¿El sistema de alerta-protección? Bueno, sí. Vamos a cerrar esto y ahora vamos a eso. Vale. Entonces, Arturo, tu tesis, por resumir, es que el dolor, en todo caso, es una percepción, a veces viene mediado por una sensación, pero no es necesario que exista esa sensación. Por una señal de sensores de nocividad. Eso es decir, el dolor es una percepción que puede tener o no tener nocicepción. Sí. Vale. Y tú, en tu caso, lo que dices es... Siempre está la sensación. Y luego hay un segundo momento, es un momento de segundo orden, que es la evaluación de esa sensación. Vale. Lo dejamos ahí. Aunque esa sensación sea generada por la caja negra. Eso es. Que te lo compro. Sí. No, la percepción sí, es una elaboración compleja. Sí, bueno. Vale. Entonces, un poco lo que estábamos entrando ya. El cuerpo, el dolor tiene que ver con el grito del cuerpo, el grito de la carne. Aunque sea imaginariamente creado por la caja negra. En el caso más extravagante, ¿no? Vale. Yo creo que se han entendido las dos posiciones. Además, estaban bastante bien argumentadas y estáis de acuerdo en no estar de acuerdo. Y además, creo que no hay forma tampoco de saber. Pero estamos de acuerdo. Pero estamos más, aun estando no de acuerdo, estar de acuerdo, estamos de acuerdo en lo más importante. Vale, pues ahora lo siguiente, que yo creo que estamos entrando. ¿Cuál es la función del dolor? Pues habría que preguntárselo a cada paciente, ¿no? Claro. ¿Qué significa el dolor para ti? Esto es un poco, yo creo, lo importante, ¿no? ¿Qué significa el dolor para ti? Se ha investigado mucho y yo es una pregunta que hago en la consulta. ¿Qué te dice de ti el dolor? Se lo pregunto a los pacientes y es muy interesante, ¿no?
Porque algunos dicen, pues debo tener una enfermedad muy Sí, grave. pero yo me refiero, desde un punto de vista evolutivo, Claro. entiendo dónde vas, pero ¿por qué existe? Vale. Aquí hay muchas teorías. Aquí hay muchas teorías. No sé si tú... No sé si hay teorías, no sé. Hay teorías sobre esto, ¿no? Quiere decir, tú hablas de un sistema de alerta-protección. A lo mejor eso no sé si la quieres comentar, pero eso es la pregunta que te decía antes. ¿De qué protege? O sea, ¿qué es un sistema de alerta-protección? No No, sé si lo me que puedes contar. intenta es minimizar el daño cuando se ha consumado, ¿no? Modulando la conducta del individuo para que no aumente el daño. Pero es que en evolución no hay para qué. Claro, es que... Aparecen las cosas y Claro. luego tú desde fuera ves, bueno, cumple una función, porque claro, Claro. si tú mueves esto, va a aumentar, pero no es que haya una intención, sino eso está así y aparece en la conciencia expresada como dolor y tú lo analizas y claro, es bueno que haya, porque los que no sienten dolor, ¿no? Los niños estos con el síndrome de insensibilidad congénita al daño, no al dolor, al daño. Pues estos no podían sentir dolor, Qué se curioso, porque morían. no tienen nocicepción. ¿Eh? Porque no hay nocicepción. Porque no hay nocicepción. Ni Claro. siquiera la caja negra es capaz de generarlo. ¿No te hace Sí, pensar hay que... casos descritos en esos que han tenido dolor de cabeza. Y no puede ser un contrafáctico... Porque Pero- esa capacidad, o bien por imitación, o por, en algunos casos se podía. Pero es mucho menos prevalente en esos casos dolores generados por la caja negra. No, que sí, claro. Bueno, en algunos, pero, Claro. pero no es un 30% de gente con dolor crónico. Sí. En la gente de la Que población no, de los... normalmente no tienen dolor. Claro, pero no da que tienen la pensar. capacidad de generar dolor. Pero da que pensar también, ¿no? Quiere decir, porque como son insensibles al daño, porque hay un fallo ahí en No detectan el daño. No Ni el peligro de daño. no hay, No detectan. no hay chisporroteo. No hay sensores. No hay chisporroteo. No hay chisporroteo. Bueno, vale. La función. Protección del daño, vale. Quiere decir, hay un artículo de Patrick Wall, ¿no? Patrick Wall en el año 79, tiene una discusión con unas cartas con Bonica, ¿no? En la relación del dolor y daño. Es un diálogo epistolar entre Bonica y Wall, ¿no? Es interesante porque Wall en aquella época tenía una perspectiva más homeostática. Él decía, es una frase con muchos matices, ¿eh? Él decía que el dolor no es un sistema de protección de un daño. Esto es lo que decía Wall. Que a mí me resultó chocante. Me resultó chocante porque Patrick Wall dice, hostia, Patrick Wall. Pero él decía que no, porque si no llega, o sea, si es un sistema de protección de un daño, no funciona muy bien porque llega tarde, ¿no? Quiero decir, o sea, se supone que si es para protegerte de un daño te tiene que avisar antes, ¿no? Dentro de esa inminencia potencial que decíamos. Pues vaya sistema más chapucero, porque pues, para protegerte te avisa antes. El sistema de incendios no te avisa. Cuando si suena aquí una alarma de incendios no te está protegiendo de un incendio, te está diciendo sal corriendo. Evacúa el edificio, no te está protegiendo, te está diciendo sal porque el edificio se va a quemar, que es muy diferente, ¿no? Entonces, pero perdón que te cortes, es un poco lo que comentaba Arturo, ¿no? Arturo decía, es lo que motiva al cuerpo a que no haya más daño, ¿no? Algo así. Claro, Patrick Wall decía, pero ya hay un daño. Para que no haya más, tiene que haber un daño previo, ¿no? Sí. Patrick Wall decía, que es una frase con muchos matices, dice, bueno, no sé si lo voy a decir exactamente igual, pero más o menos ese sentido es, voy a intentar buscar la literalidad del texto, decía, una vez que el individuo ha encontrado una relativa seguridad con respecto a la fuente del dolor, que eso ya es mucho, ¿vale? Que ese es ese 37% de la gente de los politraumatismos que llegaban a urgencias, ¿no? En los estudios de Melza, que no tenían, en la fase inminente, ¿no? Que llegaban con los huesos destrozados y no tenían dolor, o los estudios del propio Wall con los soldados Yom Kippur, de la guerra de Yom Kippur, ¿no? Una vez, dice, que se ha obtenido una relativa seguridad con respecto a la fuente del daño, entonces empieza un nuevo comportamiento, segundo momento, que está orientado hacia la recuperación de la homeostasis tisular perdida. Y ese momento está marcado por la presencia del dolor. Con lo cual, el dolor protege la recuperación homeostática. Una vez que el sujeto, después del shock, ya piensa que ya tiene una relativa seguridad, decía esto. Entonces, protege el inicio de una recuperación. No es lo mismo que proteger el daño. Entonces, digo que la palabra protección pero es un matiz que me parece importante. No estoy de acuerdo. Claro. Pues A mí personalmente esa definición muy homeostática, muy del cuerpo,
me resuena, ¿no? Proteger el inicio de una recuperación no quiere decir un reposo. A lo mejor en un tendón es darle carga. No sé si me explico. No es proteger de meterte así. A lo mejor es ponte el movimiento. Para proteger tienes que moverte. Para protegerte de la información experta catastrofista o iatrogénica te tienes que mover. O sea, yo lo veo en un sentido amplio, ¿no? Pero proteger el inicio de la recuperación tisular o de la homeostasis, algo muy primario, me parece pues una función del dolor, dentro de las definiciones que yo he escuchado, pues la que más me resuena, ¿no? Hombre, yo creo que el hecho de que incluso una patología objetiva se acompañe de dolor, no quiere decir que no haya que empezar a meter carga o darle funcionalidad y que haya que esperar hasta que no duela. Nada. Muchas veces tienes que hacer recuperaciones funcionales con el dolor. Bueno, el caso sería las agujetas mismo, ¿no? Que duele, pero eso no quiere decir que no te puedes mover hasta que no se vaya el dolor. No, porque esa es otra cuestión. Claro, pero es que el dolor, eso ya vamos a la filosofía, la teoría filosófica que rescata esta idea es el imperativismo, ¿no? De Klein y Martínez, que dice que el dolor no tiene un contenido indicativo de nada, no te está indicando nada, solamente es imperativo. Te da una orden, protege las piernas, no te dice cómo, si con reposo, no te da una indicación de cómo. Solamente es protege. Ahora, ¿cómo protege? Eso ya es otra. Si te dice que le ha llegado chisporroteo o no le ha llegado. Exacto. Pero no informa de nada. No tiene contenido indicativo. Te obliga a hacer una indagación. Claro. Eso ya es un segundo momento. Ya, pero eso es otra historia. Eso es otro momento y ahí la caja negra puede empezar. Ahora no sé de qué estoy hablando en esto. Vale, perdón. Estábamos con ¿Cuál era la pregunta? La función del dolor. Vale. Para mí la función del dolor, si me acojo, aunque yo personalmente en la clínica le pregunto al paciente, no por responderte a tu pregunta, le pregunto qué significa para ti, porque me interesa su narrativa. Si vamos a las teorías, tanto en medicina, me resuena mucho esta teoría de Wall, año 79, el dolor como una función de protección de una recuperación homostásica perdida, toda vez que el individuo ha tenido ya una seguridad relativa, lo cual es muy matizable, ¿verdad? Muy ambiguo. Pero bueno, tiene un sentido homeostático y desde el punto de vista de la filosofía del dolor, la teoría pareja, que es el imperativismo, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que distinguir lo que es el momento del suceso, por eso yo suelo insistir en un momento y un lugar, ¿no? Entonces, cuando se produce el incidente de daño, es lógico que haya una retroalimentación positiva y se reclutan excesivos elementos de protección de la zona, ¿no? Y no solo de las neuronas, sino todas las células sanas de la vecindad se activan y empiezan a liberar allí. Se ha caído la casa. Claro. Pero también se informa a los sistemas inmunes y tal, y a la red neuronal recibe información y se empieza a organizar ya desde el centro la recuperación de esa zona. Y una vez que ya ha empezado y los macrófagos han empezado a eliminar y ya hay un margen de mayor seguridad respecto a la actividad, entonces, claro, la cuestión empieza a cambiar y a lo mejor empieza el momento de, no, bueno, puedo empezar a mover un poco, pero eso es la función del profesional, gestionar la carga, la reintegración progresiva o no a una actividad normal. El caso es que el dolor no sea el que marque, sino una consideración de otros elementos. Y Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que a veces el plazo de autorización para que sea seguro puede variar. Hay tejidos, si tienes un hueso roto, joder, pues habrá que evitar la carga durante un tiempo, ¿no? Claro, pero el dolor nunca te va a informar cómo tienes que proteger. No. Porque no tiene contenido indicativo, no te indica nada. No te indica su causa, no te indica... Tú tienes un dolor de pierna, no sabes si tienes un cáncer en la pierna o una fractura, no te indica... Ni el no dolor tampoco. Exacto. Entonces, es simplemente la orden de protege, ¿no? O sea, un viejo grito de la carne que decía Klein, protege. Ahora, protege luego y en el segundo momento... Bueno, pero evolutivamente parece que desde el punto de vista de la prestación es la de que sirve para organizar la conducta del individuo de cara a una atribución previa contextualizada, si es un peligro local o es un peligro de orden superior que te persigue el león. Entonces, sí, claro. Esa integridad, pues, dime. ¿Podría ser un peligro imaginado, una amenaza de daño, una anticipación de un posible daño? Para mí sí. Para ti sí. Para mí también. Por supuesto, pero ahí ya es un segundo momento, me refiero. O sea, si la caja negra, mediada por la cultura, la información experta, que yo creo que es la gran aportación de Arturo,
Y esto creo que es una aportación, aunque es una hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis razonable y además es que lo estamos viendo totalmente, ¿no? En todos los días, ¿no? Que es una aportación de Arturo aquí en España, pero que resuena con el evaluativismo, ¿no? O sea, hay muchas teorías un poco en esa misma línea, ¿no? Que es una evaluación de maldad que no se corresponde con la realidad, no hay una coherencia con la realidad. Para mí es un segundo momento, que es el momento que yo personalmente denomino el sufrimiento. ¿No? Es un momento de segundo orden, tú tienes el dolor y luego que puedes, para mí, lo más parsimonioso es que la caja negra acabe provocando el chisporroteo por esa, por esa bidireccionalidad, ¿no? Precisamente porque esto es lo que yo pienso, pero podemos no estar de acuerdo. Pero en cualquier caso, lo que sí creo que ese segundo momento es el momento evaluativo, que es cuando el individuo evalúa, precisamente como el dolor no tiene contenido indicativo, solamente informa, de protege, ahora no sabe cómo, en el momento que hay una evaluación de maldad mediada por la información experta, iatrogénica, fragilista, catastrofista, bueno, empieza la ópera de Verdi, ¿no? Empieza la Traviata y toda la ópera del terror, ¿no? Que refuerza en ese bucle continuo de conducta de enfermedad, ¿no? Pero ya es un segundo momento que evidentemente por hacer una separación que no quiero separar de manera estricta, pero creo que hay como dos momentos, ¿no? Y ese momento, el momento evaluativo, para mí es la conducta de sufrimiento, ¿no? Yo creo que el proceso de atribución, que es un proceso continuo de anticipación, cada vez que vas a un escenario, ese escenario tiene una codificación de amenaza y que aparece inmediatamente. Tal. Lo que pasa es que hay unos umbrales de acceso a conciencia y de fenomenología de la conciencia que a veces está cerca del umbral, pero no. Pero en un momento determinado se supera, pero no creo que sea el chisporroteo el que inicia el tema. No, el chisporroteo no inicia el tema. Acaba un poco. Perdón. Bueno, entonces, si en ese momento la fluctuación del sistema es alerta a protección, no es que haya un centro de decisión, no, eso son sistemas ciegos que no saben lo que hacen, pero generan transiciones, ¿no? Entonces, cuando aparece la transición, el individuo empieza a estar implicado, me está doliendo. Entonces, es el individuo el que retroalimenta porque lo que ha generado la caja negra participa también el individuo. Claro. Bien. A no ser que le ilustres y le eduques para que no retroalimente lo que sale desde abajo. Por eso hay que educarlo, interpretarlo, atribuir. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, no, pues, por esas son la migraña, por ejemplo, ¿no? Bueno, empieza el estado prodrómico, que no es dolor. Es un estado de alerta. El individuo ya sabe que, porque siente un organismo en alerta, no se siente igual que un organismo que está orientado hacia una tarea o que está pensando en babia, no. Él sabe que, y entonces ya empieza a anticipar. Me va a doler la cabeza. Bueno, entonces luego viene el dolor. Ya ha venido el dolor. Y va creciendo hasta la saturación del sistema como capacidad de cometer un error y cagarla hasta que ya llega un momento en que el sistema se apaga, pues porque hay evidencia que no ha pasado nada. No es porque, sino se apaga. Pero ha estado igual 2 días con una brutalidad extrema que es muy difícil explicarlo por y no me meto contigo ahora. El chisporroteo inducido por una liberación del CGRP, que tampoco se da una explicación de por qué se libera. Yo no hablo del CGRP, ¿eh? Yo digo igual es una falsa pista esa. ¿eh? No, pero que yo no tengo otra manera más parsimoniosa de explicar, que es el círculo vicioso que se genera por la información, porque el sistema, la única vía que tiene de atribuir es la información que ha recibido de los expertos. Bien, sí. Yo creo que la evaluación, o sea, estoy de acuerdo. O sea, la única discrepancia es que para mí es más parsimonioso naturalizar un poco o sea, que toda esta historia esté mediada por un chisporroteo previo, ¿vale? Que la anunciación es condición necesaria aunque no suficiente, aunque sea inducida por la caja negra. Para ti la anunciación no es condición innecesaria ni insuficiente. Pues ya está, es la diferencia, pero podemos, por buscar puntos de acuerdo, podemos coincidir en que la caja negra, mediada por la cultura experta, acaba relacionándose con la conducta de dolor, ¿no? Y hay una evaluación
hay una evaluación del individuo. Pues claro que sí. Lo que pasa es que yo también aquí creo que lo que se aprende y se puede desaprender no es tanto el dolor, sino las conductas asociadas. Esto es muy conductista, ¿no? Son las conductas las que tú aprendes y desaprendes, ¿no? Es que está todo mezclado. El dolor siempre tiene componentes de sensorialidad, que en mi caso lo considero que la sensorialidad, pues no hemos detectado nada. Sin embargo, el proceso sigue sobre la base de que hay una amenaza, aunque no se ha detectado el qué, lo cual dinamiza mucho más la hipervigilancia, el estado de alerta, el reclutamiento de todos los componentes psicológicos de atención, impacto emocional, con toda la memoria del sufrimiento que se ha tenido con... O sea, aquello se va retroalimentando de una manera brutal, ¿no? No, total. Siguiendo con este hilo, esto tiene mucho sentido, sobre todo cuando hablamos de dolor crónico, y Sí, podemos yo creo que estar más de acuerdo en que es la definición de que es un dolor que en principio ya el tejido se ha recuperado, ha tenido su proceso de reparación, ha pasado el tiempo estándar necesario para que ese tejido se recupere. Sin embargo, el dolor permanece en esa zona. Ese dolor es un error evaluativo, es una alucinación, hay chisporroteo, hay una nocicepción en ese tejido que en principio ya se ha reparado. ¿Cómo explicamos el dolor crónico? A mí me gusta mucho una definición que no es médica, es filosófica, ¿no? El dolor crónico es muy simple. Es la de Klein, ¿no? Precisamente el imperativista, ¿no? Dice, es una colección de imperativos insatisfechos, ¿no? Eso, me gusta mucho esa definición. Tiene muchos... Dejo ahí para la gente que lo reflexione. Yo cuando la leí la subrayé y con los meses o los años me fue permeando, ¿no? El dolor crónico, yo creo que no hay un solo dolor crónico, hay muchos tipos de dolor. Hay tantas personas... O sea, yo no creo que el dolor crónico sea una entidad monolítica, ¿no? Yo creo que hay muchos pacientes con diferentes grados de atribución. O sea, es que no hay una enfermedad llamada dolor crónico. Yo eso discrepo de ese punto, ¿no? Eso es lo primero. Con lo cual, ¿cómo explico el dolor crónico? Pues yo explicaría el caso de cada persona con dolor crónico. Y es mucho decir, ¿eh? Yeah. Igual no soy capaz de explicarlo. Punto 2. ¿Esto tiene que ver con la información iatrogénica, experta y todo esto? Absolutamente sí, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Pero es que no hay más que ver cómo funcionan los sistemas de salud. Si los pacientes ¿Cómo funcionan los sistemas de salud? Los pacientes están súper mal diagnosticados. Es que esto es un error, es un fracaso de la primaria, es un fracaso de la hospitalaria, uno tras otro. En las facultades universitarias. En las facultades, es decir, los pacientes, si estamos hablando, o sea, los seres humanos nos equivocamos constantemente. Estamos cometiendo errores constantemente. Y es bueno que sea así, porque somos así. Pero realmente hay muchos errores por una mala praxis. Lo sabemos. El otro día estuve en la unidad de dolor de Federico, ¿no? Federico me decía, ahí en Valladolid, ¿no? Ojalá, Eduardo, estuvieras aquí. Ojalá estuvieras aquí y vieras Tú has estado ahí muchas veces, ¿no? Yo voy de visita. No los he visto trabajar. Bueno, pero has estado con ellos en las reuniones, ¿no? Ojalá vieras, y yo las veces que voy de visita por allí, últimamente, pues intento ir regularmente, pues ves la realidad. Y la realidad es que un paciente con una lumbalgia, ¿no? Vamos a poner el caso básico. Un paciente con una lumbalgia va al centro de salud y lo primero que le dan es tramadol. Así empezamos. Lo que empieza así no solo puede acabar mal. Después del tramadol y hacer la escalerita, ¿no? Pues lo mandan a la unidad del dolor. Lo primero que le hacen a un paciente con una lumbalgia, sin explorarlo, sin explorarlo, en la unidad del dolor, es pinchar en los puntos gatillo del psoas con Botox, con toxina botulínica, del psoas, del cuadrado lumbar y del piriforme. ¿Por qué? Porque toca, sin explorarlo. Si no funciona, bloqueo. Esto te lo cuenta Federico. Y lo vemos en los pacientes también, ¿no? Y algunos mejoran un poco por placebo, pero si no, el segundo bloqueo ya no mejora. Y al final acaban con una bomba intratecal o con un electroestimulador. ¿Cómo no va a haber un error evaluativo ahí? O sea, hay que ser muy ciego para no verlo. Y el paciente viene a la unidad del dolor, a la unidad de afrontamiento activo, ¿no? Ahí en primaria, en la unidad que tienen el SACIL, y viene este paciente con este periplo después de 5 años por una lumbalgia que ha sido un fracaso de la primaria y un fracaso. ¿Cómo no va a haber un error evaluativo? Claro, y vienen con diagnósticos de espalda fallida. O sea, la culpa es suya, porque tiene la espalda que fracasa. Tiene una espalda que no responde a la bomba de perfusión intratecal. Hombre, por favor, es que es una vergüenza. Entonces, quiero decir, es muy duro esto. Entonces, claro que hay un error evaluativo. Y claro que ese error evaluativo fragiliza a los pacientes. Esta es la realidad que estamos viendo. ¿Y qué coste le supone esto al sistema? Una salvajada.
Una salvajada. Qué coste humano incalculable, ¿no? El sufrimiento de esa persona le ha destrozado la vida, ¿no? ¿Cómo no va a haber un error evaluativo? ¿Cómo el error evaluativo en una inmensa mayoría de los pacientes con dolor persistente no es una traviesa que atraviesa esa realidad de manera dominante? Por supuesto que sí. Por eso, vamos. Por eso es muy importante empezar a deshacer el camino de pulgarcito al revés y empezar a culturizar en la robustez del cuerpo, ¿no? Vamos a eso porque tenemos que terminar. Nos están ya diciendo que se está haciendo largo esto. Desde un punto de vista práctico y de cara a estrategias que sabemos que funcionan, o ideas, o paradigmas, o modelos mentales que podáis tener cada uno, ¿por dónde creéis que van los tiros a la hora de encontrar una solución sobre todo a situaciones de dolor crónico? Ya sabemos que pueden ser muy específicas, pero bueno, la más común que nos encontramos es un dolor, una lumbalgia que no resuelve, se mantiene persistente en el tiempo y que esa persona empieza a pensar constantemente en su dolor, deja de hacer cosas, etcétera, etcétera. Miedo de evitación, percepción de discapacidad, etcétera. ¿Cómo dirías tú, Arturo, que es una muy buena estrategia, aunque sean así pinceladas, sin entrar Pues muy hay en que detalle? contar la verdad. ¿Y qué es la verdad? No tenemos ni idea, pero sí que sabemos que no sabemos una gran parte, y la pequeña cantidad de verdad que tenemos, esa hay que contarla. Y luego hay que contar la ingente cantidad de apariencia de verdad que no es verdad. La gente va a actuar intuitivamente, porque se va a dejar llevar por el dolor, por los fármacos. La gente no quiere tener dolor, entonces intuitivamente va a interpretar que si duele aquí tengo que tener algo. Entonces hay que empezar a educar a la gente de otra manera y no bombardear un sistema que va a aplicar el principio de precaución y es dependiente de instrucción de expertos. Es que es imposible que los cuidadores, los padres, los educadores en la escuela, tal, no actúen con la minimización del daño, minimizando la incertidumbre. No, la incertidumbre se minimiza adquiriendo capacidad de resolverla, ¿no? Y luego hay que hacer una campaña de educación básica en lo que es la apariencia, la realidad. Tal. Se está confundiendo apariencia con realidad. Y no. Tratar bien a los pacientes. Bueno, claro. Es decir, vamos a lo primario. Uno me dice que hay que contar la verdad y otro dice que hay que tratar bien. Anda, que... Es que la verdad O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero... es que la verdad es que se diagnostica y se trata fatal a los pacientes. Sí. Esta es la realidad. Es un problema ético, ¿no? Es un problema ético. Ético o de conocimiento. O sea, hay No, una... ético. Se está haciendo lo que no había que hacer. Se está diciendo lo que no había que decir. Y se está gastando donde no había que gastar. Pero eso es por maldad o por incompetencia. No, porque el sistema funciona así. sistema. Lo mismo que hasta que se descubrió los microbios, había una mala medicina que estaba haciendo barbaridades y tal, y diciendo barbaridades. A ver, ya tenemos ya pruebas científicas, o sea, evidencia, ¿no? Como se dice ahora, de que hay otra manera, ¿no?, de trabajar con los pacientes. Pues bueno, yo creo que cuando el sistema, tú tienes una medida A, y esto ya es un mensaje, puedo decir las cosas, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿no? Es decir, si usted tiene una medida A y tiene una medida B y ve que B es más efectiva clínicamente y más coste efectiva que A, ya conociéndola A y B, si usted sigue eligiendo A, señor gestor, está usted prevaricando. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. ¿Pero tú crees que quien toma las decisiones tiene idea, la más mínima idea de lo que por está eso pero estamos debiera diciendo tenerla. esto. Por eso estamos diciéndolo esto aquí. Pero no hay criterio en un político. Pero debiera haberlo. Porque vamos a ver, la función del lobista, Juan, la función del lobista es presionar al político. El lobista es la farmaindustria, por ejemplo. Vender muchas bombas de infusión intratecal, por ejemplo. Oye, en función de las bombas de perfusión que meta, pues tengo más dinero para el servicio, ¿sí me explico? El político es el que tiene... El lobista yo creo que hace lo correcto. Intentar presionar al político, es su business, ¿de acuerdo? El político tiene que saber decir que no al lobista. Esto ya es el punto, ¿no? Ahora, el político tiene que estar informado, ¿no?
tiene que estar informado. El político, el gestor o lo que sea. Y ahí es donde también los profesionales tenemos también que informar a los gestores, a los políticos de que hay otras maneras. Lo que pasa es que es un tema complejo porque el votante que quiere, el votante quiere la ultratech, la ultratecnología. Entonces el político también se mueve por ese órgano que es el voto, ¿no? Que es un órgano que tiene y no tenemos nosotros, ¿no? Si el votante prefiere una unidad de dolor con ultratecnología antes que una sala con colchonetas y un señor dando con una pizarra una explicación biológica, pues igual para los votos le prefiere la ultratecnología, que a lo mejor no aporta tanto. Entonces, bueno, es un sistema complejo también. Los seres humanos somos tan queer, tan complejo como el universo, que es extrañísimo, ¿no? Entonces, pues ahí hay que jugar una partida donde todos los lobistas tenemos que presionar de una manera pues ética, ¿no? Entonces, ¿los dos estáis de acuerdo que podemos decir que el sistema tal cual está montado es iatrogénico y es parte, porque los dos habéis coincidido en que es parte de esta epidemia de dolor crónico en el mundo occidental? Sí, está creando problemas donde no los hay. Pero eso es normal en los sistemas complejos. Quiero decir, eso no es algo solo de este sistema. Eso hay evidencia que los sistemas cuando intentan resolver un problema acaban agrandando el problema. O los problemas se convierten como un fractal. Eso hay estudios donde tú antes no veías un problema, acabas creando nuevos problemas, ¿no? Esto forma parte de lo extraño que es el ser humano, ¿no? Pero evidentemente que el sistema es iatrogénico, claro que sí, porque el miedo vende. El business está en el miedo. Sí, para mí es un problema de iatrogenía, es un problema ético. Y los que tengan las responsabilidades, pues tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y empezar a decir lo que... Y dejar de decir lo que están diciendo y dejar de hacer lo que están haciendo. Y por eso estamos aquí. Pues estamos aquí, nos echan y me queda la mitad del podcast. O sea que este era un podcast de 3 horas largas. Os doy muchísimas... Vamos, de nuevo. Os agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que ha sido muy interesante. Yo he estado aquí fascinado escuchando. Y ha habido puntos de acuerdo, puntos en los que todavía no hay ese desacuerdo, pero creo que en lo fundamental, al final, en lo práctico y en el día a día, os movéis dentro de la misma... Sí, yo creo que además no es tan relevante ese chisporroteo o no. Claro, no vamos a buscar el narcisismo, la pequeña diferencia. Yo creo que esto son debates de contar cuántos pelos hay en la cabeza de un ángel, ¿no? o cuántos ángeles bailan en la cabeza de un alfiler, ¿no? No, yo creo que en lo esencial estamos de acuerdo, podemos tener puntos de desacuerdo, pero bueno, yo creo que Arturo es una persona que ha aportado mucho a esta visión, a la fisioterapia en concreto, y bueno, yo creo que muchos fisioterapeutas estamos en deuda y muchos pacientes también. Se ha intentado, vamos. Nada. Ha jugado el partido y lo ha jugado bien. Bueno, a la vez perdido ayer con el Valladolid, pero qué vamos. Bueno. Pues muchísimas gracias. Arturo, Edu, gracias. A ti. Adiós a todos, nos vemos en la próxima. Ya.